Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Tenemos 18 estudiantes. Algunos compañeros me manifiestan que por cuestiones de internet conectar. Ha habido hoy varios problemas. Listo. Entonces vamos a comenzar con repasar algo que debemos tener muy presente, que es ese formato que debemos trabajar y que debemos tenerlo para este semestre completo, sin ningún problema. ¿Listo? Recuerden que el semestre pasado nosotros nos estábamos formando para trabajar. ¿Listo? Aprender todo de metodología de la investigación. Pregunta, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, con audífonos queda mucho mejor. Como para escucharlos yo mejor a ustedes. Listo. Porfa, ¿alguien me puede indicar? Preferiblemente con micrófono, a ver cómo los escucho yo. Sí, profe, se escucha bien. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno. Entonces vamos a comenzar recordando ese formatico de anteproyecto que nosotros debemos entregar completo este semestre. ¿Listo? El semestre pasado nosotros íbamos aprendiendo, ya aprendimos, obviamente en investigación no se aprende todo en un semestre, en un mes, en un año. Esto es ¿cómo se llama? Un proceso arduo para trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos por acá donde tenemos el anteproyecto acá. Listo. Entonces, ustedes en este momento están viendo aquí mi pantalla la portada, ¿cierto? Que todo trabajo debe tener. Esto no lo vamos a revisar. Y aquí viene el contenido. Esto es lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Comenzamos con una definición del problema. Que esa definición del problema está compuesto de dos aspectos. La descripción del problema y la justificación. Perdón, y la formulación del problema. Pasamos a la justificación. Planteamos nuestros objetivos, un objetivo general, como mínimo 3 específicos. El marco de referencia que está compuesto por estos marcos. Nuestro diseño metodológico, que está compuesto por la localización donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Qué tipo de investigación estamos adelantando? Variables indicadores, población y muestra, técnicas de recolección, que ya vamos a mirar cada uno de esos. Nuestro esquema temático, ¿cierto? Y ya también vamos a explicar los recursos disponibles, que sería nuestro presupuesto, que les voy a enseñar a manejar un modelo de presupuesto para que lo empecemos a trabajar, el cronograma, que lo debemos estar trabajando en Project. Si la memoria no me falla, nosotros vimos algo de Project el semestre pasado. ¿Me confirman, por favor? Señor, ¿me puede repetir que se cortó un momento el audio? Tranquilo. ¿Nosotros vimos algo de Project el semestre pasado? De Project Libre. Sí, señor, algo pero fue muy corto. O sea, solo nos Listo. mostró el programa para realizar la exposición. Perfecto. Entonces, yo creo que ahorita mientras vamos a ponerlo a instalar de una vez para que lo empecemos a trabajar. Obligatoriamente vamos a trabajar en él porque es que nosotros ya somos profesionales en el área de sistemas, ¿cierto? De tecnologías de la información y las comunicaciones y no podemos estar haciendo cronogramas utilizando Excel. A pesar de que Excel es una herramienta poderosa, no voy a criticar Excel, pero sí nosotros debemos subir ese nivel en la presentación de nuestros trabajos. El hecho de dominar una herramienta como Project Libre, como Microsoft Project, como otras herramientas que existen en el mercado, ya nos da a nosotros un estatus más. ¿Listo? Entonces el cronograma lo vamos a hacer en eso, debemos manejar muy bien las referencias bibliográficas y los anexos. ¿Cómo instalamos Project Libre? Entonces vamos a ir desde cero, no lo tengo acá, bueno, listo. Vamos a buscar en internet Project Libre. Y nos vamos a ir a esta página que se llama projectlibre.com y lo abrimos.
Entonces acá nos dice que ofrecen que si nosotros queremos hacer parte de la comunidad y demás, nos vamos a ir a esta opción de descargar. Listo. Y acá, entonces, aquellas personas que no tengan Windows como yo, o que tengan sistemas operativos como Linux o como Mac OS, lo pueden descargar también. Es un sistema multiplataforma, mire. Para Windows, para Solaris, Linux, BSD, Mac. Listo, le damos acá en descargar, perdón. Esa descarga demora, dependiendo del internet, máximo 5 minutos. Voy a descargar acá. Y él comienza a descargar. Obviamente en este momentico se va a demorar un poquito por lo que estamos trabajando paralelamente acá. Listo. Mientras descarga, entonces, vamos a ir mirando todo lo que contiene el proyecto, vamos a instalarlo y vamos a mirar cómo se plantea un proyecto con esta herramienta. Listo. Entonces volvemos acá a nuestro documento mientras descarga la herramienta. Vamos por acá. Nuestro primer punto. Definición del problema. Ese es el título. Y el primer subtítulo que nosotros debemos abordar es la descripción de la situación problemática. Cuéntenme qué está pasando. Si en este momento el problema fuera, de nuestro proyecto, fuera el COVID-19, que lo que tanto nos hablan, mejor dicho, ya en todo lado nos dicen eso, en noticias y demás, yo voy a contar aquí qué está pasando. Entonces yo puedo decir que a finales del año 2019, en la provincia de Wuhan, China, por causas desconocidas, no las conozco, por causas desconocidas, se propagó un virus, el cual, según los primeros indicios, proviene de los murciélagos. Lo que hace este virus es generar síntomas muy parecidos a la gripe común, como secreción nasal, dolor de cabeza, malestar general, pero que en algunas personas tiene mutaciones y lo que va a generar son afecciones respiratorias que pueden desencadenar en la muerte. Y sigo hablando. Y sigo contando qué ha pasado, cómo se ha expandido, cuáles son los métodos de contagio. Por ejemplo, por qué yo en este momento desde mi oficina tengo que trabajar así con un tapabocas, por qué muchos de pronto ustedes en los lugares donde están deben utilizar tapabocas, deben estarse lavando las manos. Comienzo la clase tarde por todo el protocolo que debo cumplir antes para ingresar a la universidad, ¿cierto? Pero miren que yo en ningún momento he contado la solución. La solución en este momento podría ser la vacuna que estamos desarrollando o que ya se desarrolló y que ahorita se está implementando. Pero yo en ningún momento hablo de soluciones. Cuento qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, haríamos ¿cómo decirlo? Un espacio donde nos vamos a quejar de cosas, ¿sí? Pero yo cuando me estoy quejando, yo no doy soluciones. Yo solo digo, mire, pasa esto, pasa esto. Así mismo pasa acá en la situación problemática, ¿listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Redactar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y cuáles son esas causas de los problemas. ¿Qué consecuencias llevan esos problemas? Pero no vamos a hablar en este momento, en ningún momento, de las alternativas de solución. Señalamos qué manifestaciones del problema, cómo se presenta el problema. Definimos con claridad qué se deriva de ese problema, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cuánto sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cómo sucede? Delimitamos los aspectos que abarcan el problema. Todas esas características que tiene nuestro problema. Debemos delimitar muy bien hasta dónde va a llegar el problema, ¿sí? O cuál es el problema que nosotros queremos curar o queremos solucionar. Usamos únicamente párrafos para incluir causas del problema, o sea, qué genera el problema y qué consecuencias va a tener. Yo escribo el problema, después de hacer 1 o 2 párrafos de qué sucede con el problema, hablo de las causas, ¿sí? Entonces, pero ya podríamos hablar de algún proyecto, creo que es de la depresión, entonces podríamos decir que gracias a todo el encierro, al manejo de la pandemia que se tiene que hacer, las personas al estar en sus casas, al no tener un espacio libre para pensar y expresar sus ideas, acumulan sus problemas, esto desencadena, y mire que ya empiezo a hablar de las conclusiones, ¿sí? Obviamente todos esos párrafos deben ser mucho más profundos, para poder hacer una explicación correcta de lo que estamos hablando. Debemos resaltar y hacer ver que el problema es importante. Nosotros mismos no podemos demeritar el problema cuando estamos planteando nuestro proyecto.
Y ese es un error gravísimo. Nosotros a veces nos encargamos de demeritar nuestro trabajo. Ah, es que es un proyecto pequeño. No, no señor, es un proyecto y es un proyecto que va a tener un impacto medio, un impacto alto, un gran impacto en la comunidad. Eso sí lo podemos definir nosotros. El impacto va a ser medio porque vamos a trabajar con una población pequeña, pero de ahí podemos llegar a tener otros aspectos. ¿Listo? Nosotros mismos debemos evitar demeritar nuestros proyectos. A partir de esa descripción donde yo doy a conocerle al lector todo lo que está pasando, pues el siguiente paso que va a hacer, formular mi problema. Entonces voy a plantear ese interrogante que quiero solucionar con mi proyecto. Ojo acá que debemos tener especial cuidado cuando nosotros formulamos el problema. El problema no lo podemos plantear como preguntas que me indiquen a mí que la solución sea, ¿cómo se llama esto? Que la solución sea la implementación de algo. Me explico. Un problema no puede ser la ausencia de algo. Pero, pregunta, problema. La Fundación Universitaria de Nissan Hill Chiquinquirá no cuenta con equipos de cómputo para sus laboratorios. ¿Qué pasa con esa pregunta problema? Pues, ¿cuál va a ser la solución? Señores de Nissan Hill, compren más computadores. Se acabó nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, no puede ser esa pregunta problema. En el municipio de Chiquinquirá no existen suficientes carros recolectores de basura y por eso la basura se ve botada todos los días. Ah, bueno, van a invertir o van a hacer que los carros hagan más rutas, pero ahí quedó nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte ahí. La pregunta de investigación básicamente es una forma de presentar el problema de una manera precisa. En otras palabras, la pregunta es el resumen, el propósito y el alcance de la investigación, porque esa pregunta es la que nosotros vamos a resolver con nuestro producto de investigación. ¿Qué pasa? Voy a mostrarles algo acá que también debemos tener muy presente para cuando planteamos el problema. Y es esto. En una investigación, la palabra problema no se refiere siempre a hechos negativos, ¿sí? No siempre es a hechos negativos. Obviamente nosotros siempre asociamos y desde pequeño nos han vendido que la palabra problemas son cosas negativas. Entonces por ahí hacían chistes del álgebra de Baldor, que era el libro con más problemas que tiene, pero entonces no es que sean problemas. O sea, incluso para mí estaría mal llamado decir que el álgebra de Baldor tiene problemas. ¿No? El álgebra de valor tiene esas oportunidades para nosotros aprender a aplicar nuestra lógica matemática y demás, ¿cierto? Entonces, en investigación la palabra problema no se refiere a hechos negativos, sino a incógnitas por responder con nuestra investigación. Eso sería una parte de lo que es el problema. 2. Los problemas de investigación son preguntas interrogativas. O sea, debe llevar una partícula interrogativa. ¿Cuáles son esas partículas interrogativas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cierto? Esas son partículas interrogativas que por allá en nuestras clases de español nos enseñaban, ¿cierto? ¿Qué nos dice más por acá? Acerca de hechos, situaciones, fenómenos o casos que pueden ser positivos o negativos. Una pregunta, problema para un proyecto puede ser, ¿cuál es el factor preponderante en el éxito de una nación socialista como China? Y mire que no es malo. China es una potencia mundial y es socialista, y ese es el miedo que nos han vendido aquí a Latinoamérica y especialmente a Colombia, que el socialismo es lo peor, que el comunismo es lo peor, ¿sí? Perdón, China es comunista, si no estoy mal, creo que ahí me falló la historia. Listo, pero entonces miremos que esos modelos económicos a nosotros nos los han vendido aquí como lo peor. Y yo quiero saber por qué China es tan exitoso, por qué los países de Oriente son tan exitosos, siendo que ellos tienen pocos recursos, viven en una zona donde constantemente, por ejemplo, Japón, exacto, ahí lo dijo Juan David, la disciplina. Pero ¿por qué son disciplinados si ellos a nosotros nos consideran inteligentes?
Dicen, por la ustedes son muy educación. inteligentes. ¿Señor? Porque cuando, digamos, en lo que va primero de primaria, secundaria, les enseñan a cómo vivir y después sí les enseñan lo que es escribir, caminar, bueno, todo lo que ya saben. Entonces Pero miremos que, principalmente les enseñan principalmente como podría decirse como trucos para la vida, cómo ser así, disciplinado. Más que todo que allá entrenan es mucho artes marciales y por eso es que también les da otro toque de disciplina. entonces miremos cómo solo la mentalidad, lo que nos dice aquí Juan David, solo la mentalidad en cómo enseñar es un problema grandísimo. Solo la mentalidad. ¿Por qué? En Colombia, infortunadamente, usted es estudiante de segundo semestre de licenciatura. No voy a denigrar, por favor, y eso sí quiero dejarlo claro, de las profesiones, ni de las personas que se están formando. Ustedes están estudiando en este momento para ser profesionales, para tener un mejor nivel de vida, para construir sus empresas, para tener dinero, para tener lucro, ¿sí? Esta inversión que ustedes están haciendo en tiempo y dinero, ustedes necesitan verla. O sea, yo no creo que una persona estudie simplemente por pasar el tiempo, no creo. Entonces, ¿qué pasa? Infortunadamente en Colombia, ¿qué pasa? Resulta que entonces llega la persona, muchacho o señorita, que está estudiando segundo semestre de licenciatura y le dice, ¿usted qué está estudiando? Venga, yo le pago más poquito y comience a enseñar en prejardín, jardín, transición primero. Error. En Japón, en Oriente, la educación, entre más pequeño sea el educando o el niño, mayor es el número o el título que deba tener ese profesional. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que cuentan con bueno, en Japón no hay especializaciones, que cuentan con maestrías, doctorado y postdoctorado, van a enseñar a los más chiquitos, porque es que ellos saben que desde ahí lo que se enseña entre los primeros, creo que son 5 o 7 años, es lo que queda para toda la vida. ¿Sí? Entonces, eso es una mentalidad que podemos analizar y mire, lo que yo quiero saber es por qué ellos son tan exitosos y no es una pregunta negativa. Yo quiero conocer a ver si de pronto algún día nos convirtiéramos en un Japón, ¿cierto? Entonces, miremos eso. No siempre van a ser negativas. Y la tarea del investigador, de nosotros como investigadores, consiste en encontrar respuestas a través de la labor de investigación que estamos desarrollando. Esa es nuestra labor. Eso es lo que nos demanda a nosotros y lo que nosotros debemos hacer. Por último, ¿sabían ustedes que un investigador también puede estudiar casos positivos? Lo que yo les decía ahorita, como el éxito de una empresa, un triunfo deportivo. ¿Por qué Usain Bolt, este jamaiquino que, mejor dicho, creo que nadie le ganó en todas las competiciones, por qué fue tan exitoso? ¿Cierto? ¿Por qué? Y de un país que si nosotros comparamos entre Colombia y Jamaica, tienen menos posibilidades que nosotros. ¿Sí? Entonces, miremos eso. Altos niveles de desempeño del personal o la alta productividad académica. ¿Por qué los estudiantes de X zona del país o de X zona del mundo tienen mejor rendimiento y demás? ¿Sí? Entonces, miren que no siempre va a ser cositas malas. Listo. Vamos por... Listo, continuamos por acá entonces. Justificación. Esto yo lo asocio con algo que cuando ustedes lleguen a sus casas, los que viven con sus papás y eso, y que llega tarde, entonces el papá o la mamá en la puerta de la casa le dije, ¿usted por qué llegó tarde? Y ustedes comienzan a hacer introspectiva y a decir, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo justifico mi llegada tarde? ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a dar explicaciones del por qué llegaron tarde. Algo así sucede acá. Explíqueme, justifíqueme, demuéstreme por qué su proyecto es importante, sin utilizar la palabra importante, que es lo que yo muchas veces le molesto. Explíqueme, cuénteme aquí en este apartado de su proyecto, por qué su proyecto es importante, ¿sí? ¿Por qué es conveniente? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la trascendencia de su proyecto? ¿Este proyecto a quién va a beneficiar? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Cómo lo va a ayudar? ¿Aportará conocimiento? Estamos generando conocimiento. Siempre en la investigación se genera conocimiento, ¿cierto? ¿Tendrá algún aporte a la tecnología? En nuestros proyectos, claro que sí. Normalmente todos nuestros proyectos son de ciencia y tecnología.
Si tenemos nosotros claras las respuestas a estas preguntas, tenemos nuestra justificación y ya empezamos a construir nuestros párrafos. ¿Qué podríamos hacer nosotros acá? ¿Cierto? ¿Cómo podría ser una fórmula para construir la justificación? Yo comienzo a hablar de mi tema en general, el primer párrafo, y después comienzo con la primera pregunta. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Entonces comienzo a hablar, listo. En el municipio de Chiquinquirá, observando cifras estadísticas del Departamento Nacional de Estadística, DANE, se evidencia un alto número de intentos de suicidio entre comunidad de 5 a 12 años. Esto enmarcado por el confinamiento que tuvimos que vivir casi 9 meses, donde los niños y jóvenes tenían que compartir todo el día encerrados en un espacio pequeño sin interactuar con otras personas de su edad. Ahondado a esto, tienen relaciones disfuncionales con sus padres de familia, los cuales por el mismo nivel de estrés descargan esta ira maltratándolos física, psicológica y verbalmente. Y ahí estoy diciendo por qué es conveniente mi investigación. ¿Sí? En ese parrafito que se me acaba de ocurrir ahorita con uno de los proyectos que ustedes manejan, ahí estoy dando mi justificación. El primer párrafo. Entonces, primero era el tema, segundo, ¿por qué es conveniente? Y ya llevamos 2 párrafos. El tercero podría ser, ¿para qué sirve el proyecto? Bueno, a partir de lo anteriormente expuesto, queremos determinar a través de una herramienta tecnológica, o esta herramienta tecnológica pretende mostrar aquellos aspectos débiles que puede tener una persona al estar sometido tanto tiempo a un encierro, etcétera, etcétera. Y ahí comienzo a hablar, comienzo a decir, comienzo a explicar todo lo que voy trabajando, ¿sí? Entonces, ese podría ser. Nosotros tomando esas preguntas ahí, podemos llegar a... ¿Por qué hacemos la justificación después del problema y no antes? Porque para yo conocer por qué es importante mi proyecto y para justificarles a ustedes, yo debo conocer cuál es la importancia del problema, debo tener en cuenta que haya una relevancia científica, humana, contemporánea. Ustedes nunca van a dar una explicación de por qué llegaron tarde si no llegan tarde, ¿cierto? Entonces no tienen que justificar. Por eso ese orden lógico. Primero nosotros planteamos el problema, lo describimos, lo formulamos y después justificamos por qué es importante dar solución a ese problema. Acá tenemos entonces cuestiones importantes a la hora de redactar la justificación. Utilicemos la relevancia, que es sinónimo de utilidad, eficiencia, funcionalidad, que es conveniente, es importante, es profundo, tiene una validez a nivel metodológico, científico, pedagógico, es pertinente. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener presente. Y de luego debemos evaluar el tema, por qué lo hacemos importante, por qué lo trabajamos, todo eso. ¿Listo? En esa justificación, cuando yo como lector de cualquier trabajo de investigación leo la justificación, yo digo, oiga, este señor, esta señora, esta señorita me está justificando por qué es importante esa idea que está planteando. ¿Sí? Conoce de la idea y me está diciendo, oiga, se debe hacer esto. Vienen entonces acá los objetivos. Los objetivos, y dejaríamos el repaso hasta ahí porque vamos a ver lo de Project. Los objetivos prácticamente son esa meta que usted quiere alcanzar. Y recordemos una fórmula que yo les molestaba mucho a ustedes. Mi pregunta problema, la pregunta problema que yo planteé, debe ser respondida con el objetivo general y el título. ¿Sí? Pero todavía no hemos hablado del título, porque normalmente lo que se sugiere es que el título es lo último que se define, es el que más está sujeto a cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el objetivo general? La solución de la pregunta problema, o la respuesta a esa pregunta, a ese interrogante que estamos haciendo. Básicamente, cuando hablamos de formular objetivos, es definir de forma clara, precisa y concisa los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. ¿Usted por qué quiere hacer esta investigación? ¿Cierto? Se redacta comenzando con un verbo en infinitivo. Verbos terminados en ar, er o ir. ¿Cierto?
Debe garantizar responder unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Para qué o por qué? Entonces, cuando ustedes redactan esos objetivos ahí, eso es lo que van a hacer. Eso es lo que ustedes van a hacer ahí. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, ¿qué debemos tener más presente aquí en este caso? Deben ser medibles, deben ser cuantificables, ¿sí? Un objetivo no medible. Quiero erradicar el hambre del mundo. No es medible, no es cuantificable porque es que, ¿cómo voy a erradicar el hambre del mundo? ¿Cómo voy a lograr la paz mundial? Esas son promesas de reina ya en los concursos de belleza. ¿Cómo yo puedo saber que mi objetivo es medible? Si yo quiero reducir la mortalidad de madres gestantes en sus primeros, no, reducir el número de muertes en madres gestantes en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Vamos a mirar si ese objetivo es medible. Yo estoy diciendo que reducir el número de muertes de madres gestantes. Entonces yo voy a tomar una fórmula matemática para eso. Voy a decir, número de muertes de madres gestantes sobre el total de mujeres que existen. Entonces, si esa división que acabo de plantear se acerca a 1, quiere decir que no estoy cumpliendo el objetivo. Pero si esa división se acerca a 0 o tiende a 0, estoy cumpliendo el objetivo porque estoy reduciendo. A nivel de cantidad de mujeres versus el número de muertes. Entonces, entre menos muertes vayan a haber, pues mi número se va a acercar más al resultado que quiero obtener. O sea, puedo medir. Otro objetivo que puede ser capacitar al personal de estudiantes de Proyecto Integrador 2 de la Fundación Universitaria de San Giro, Chiquinquirá, en temas relacionados con el manejo de la herramienta Project Libre. Bueno, fácil. Número de estudiantes capacitados sobre el total de estudiantes. Y ahí tenemos también la fórmula o la forma para verificar que realmente mis objetivos son medibles. ¿Listo? Pues eso lo tenemos muy claro. Hasta ahí vamos a dejar este repaso. Vamos a revisar lo de la herramienta. No sé si tengamos preguntas mientras tanto de lo que hemos hablado, que obviamente es un repasito de lo que hemos visto y de lo que debemos tener, ¿no? Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a comenzar. Aquí ya descargamos nuestro programa, Project Libre. En plataformas Windows, pues como siempre, el next, instalar, siguiente. Le damos aquí a ejecutar. Listo, nos va a aparecer que si deseamos instalar, le decimos que lo instale, por favor, y él comienza ahí su instalación normalita, sin ningún problema. O sea, ¿por qué yo recomiendo de pronto esta herramienta de Project Libre y no Microsoft Project? Porque para algunos proyectos, cuando nosotros debemos justificar este trabajo, resulta que si vamos a utilizar herramientas licenciadas, debemos pagarlas. Y entonces ahí vamos a tener el problema. En cambio, Project Libre es gratuita, no vamos a tener ningún inconveniente. Listo, acá nos dicen que si deseamos aceptar los términos y condiciones, pues le decimos que sí, nunca los leemos, pero siempre los aceptamos. Un correo donde Project Libre nos puede indicar información, listo, yo escribo aquí mi correo personal para poderlo trabajar sin ningún problema. O el correo institucional, como desee. Acá nos dicen, ¿desea que todos los días se le muestre el consejo útil del día? Yo le digo que no, ¿sí? No quiero saber de eso. Listo, y venimos acá. Oigan, ¿desea, cómo se llama? ¿Desea crear un proyecto o abrir un proyecto? ¿Cierto? Entonces, vamos a crear un proyecto. No, bueno, espérenme un segundito acá para maximizar, para que ustedes vean bien. Listo. Vamos a ir acá a nuevo. Y vamos a crear nuestro proyecto. ¿Cierto? Entonces, nombre del proyecto. Vamos a decir proyecto
Integrador 2. O pueden colocar el nombre de sus proyectos. Herramienta tecnológica para el control de las clases, software educativo para X cosas. Bueno, ¿sí? Listo. Entonces, ¿quién es el administrador del proyecto? ¿Tenemos o no tenemos administrador? Vamos a decir que yo soy el administrador de ese proyecto. Listo. ¿Cuándo comienza el proyecto? Ah, bueno, aquí es donde empezamos a jugar con el cronograma. Entonces yo digo, listo, el proyecto va a comenzar el día 1 de marzo. Entonces buscamos aquí marzo, 1 de marzo. ¿Listo? Y que sea en adelante, o sea, del 1 de marzo en adelante. ¿Listo? Vamos acá, le damos OK. Ya tenemos nuestro entorno de trabajo. Observen que aquí en la parte superior derecha aparece el nombre del proyecto. Y vamos a comenzar a configurar. Listo, primero que todo, Project en la parte superior tiene unas herramientas acá. Esta es guardar, deshacer, rehacer. Unas barras de menú, que la barra archivo me va a dar toda la parte de guardar, abrir nuevo, abrir, generar nuevo documento. ¿Cómo podemos ver nuestro trabajo? Si deseamos imprimirlo, es una vista preliminar, o si deseamos generarlo en PDF. Los proyectos que tenemos, ¿cierto? La información de cada uno de ellos. Aquí en tareas podemos ver cómo se ve un diagrama de Gantt, un diagrama de red, una estructura detallada de trabajo o la WBS y cómo manejamos el uso de tareas. Podemos acercar o alejar para que se vea mejor, copiar, pegar, insertar o eliminar recurso, la sangría, o sea, el espacio que tiene, vincular o desvincular personas, la información, el calendario, las notas, sí, todos esos elementos acá. En recursos también vamos a tener cómo asignar recursos. Y la vista, entonces, vuelve otra vez acá cómo vamos a ver el trabajo y demás. Listo, nos quedamos en la primera y vamos a comenzar a trabajar. Resulta que mi proyecto va a durar 4 semestres, 16 semanas. Listo, entonces yo digo proyecto. Incluso yo acostumbro a que el título del proyecto lo dejo en mayúscula. ¿Sí? Entonces, proyecto integrador. ¿Cuántos días va a durar? Entonces yo digo, bueno, 4 meses, 16 semanas, y cada semana vamos a trabajar 5 días. 5 por, no, serían 5 por 4, 20, 20 por 4, 80. 80 días va a durar mi proyecto. Inmediatamente se genera esta línea acá. Y observen, acá también. Pero hacemos algo acá para alejar esto, para que sea más pequeña la linecita. Listo. Esto es todo el tiempo que yo va a durar. Mi proyecto va a comenzar el 1 de marzo, porque así lo definí, y va a terminar el 16 de febrero. Pero ¿qué pasa? Yo no trabajo sábados y domingos, yo solo trabajo de lunes a viernes. Ah, bueno, vamos a configurar eso. Por defecto siempre viene configurado que no se trabajan sábados y domingos para Colombia. Pero entonces, si nosotros necesitamos revisar eso, vamos aquí a calendario y aquí nos dicen, mire, ¿va a cambiar el tiempo laborable? Entonces yo le digo, bueno, venga a ver, un nuevo calendario que se va a llamar, no sé, nuevo trabajo. Le digo, crear una copia del calendario estándar. Y mire, nuevo trabajo. Ese nuevo trabajo le voy a decir que esto me lo deje como laborable no predeterminado. O sea, vamos a trabajar hasta el sábado. De lunes a sábado, los únicos días que vamos a descansar son los domingos. O por el contrario, vamos a trabajar los domingos o solo vamos a trabajar de lunes a miércoles. Aquí ustedes lo definen, ¿listo? Entonces yo selecciono el día, le digo, por ejemplo, no laborable, y él me lo marca en gris, ¿sí? Y ahí podemos jugar de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Es importante que primero nosotros, antes de desarrollar bien el proyecto, configuremos acá el cronograma. Listo, vamos a darle cancelar porque voy a manejar el cronograma estándar para trabajar. Listo, son 80 días. Fase 1. La fase 1 va a tener una introducción, una justificación y unos objetivos. La fase 2
va a tener marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco tecnológico. La fase 3 va a tener, ¿qué va a tener la fase 3? A ver, ¿qué nos inventamos en la fase 3? El cronograma del presupuesto. Y la fase 4 va a tener la entrega de resultados. Entonces aquí yo tengo que mirar algo. Son 4 fases. Yo estoy diciendo que mi proyecto se va a desarrollar en 4 fases. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a cada una de esas fases? Entonces yo digo, bueno, para la fase 1 le voy a dar 10 días. A la fase 2 le voy a dar 20 días. No, 30 días. A la fase 3, entonces ya llevaría 40. Le voy a dar 30 días, ¿cierto? Ya llevaría 30, 60, 70. Y a la fase 4, 10 días. Listo, pero todavía no se ha organizado, todavía le faltan muchas cositas ahí. ¿Qué voy a hacer? Resulta que aquí, si yo despliego esto hacia allá, hay algo que se llaman las tareas predecesoras. O sea, ¿qué tarea yo necesito que se cumpla para poder continuar? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a llegar y digo, listo. Para yo llegar a mi tarea 2, necesito haber cumplido la tarea 1. Entonces, la tarea 1 está ubicada en el número 2 aquí, ¿cierto? Listo, entonces yo digo que para la fase 2, la tarea predecesora es la ubicada en la casilla número 2. Listo. Y tenemos acá esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ya tendríamos, miren que, ya tendríamos la opción de trabajar. ¿Listo? Ahí ya tenemos la primera parte. La fase 2 es predecesora de la fase 3. Entonces buscamos la fase 2, es la número 6. Y él mire que ya nos indica la fecha donde comienza. Y la fase 4, la predecesora de la fase 3, que está ubicada en la casilla 11. Entonces miren que ya tenemos todo el componente de nuestras 4 fases. Ahora nos falta determinar las tareas, cuánto va a durar cada una de las tareas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, tarea 1, la introducción. ¿Cuánto dura de esos 10 días? De esos 10 días, ¿cuánto dura? Bueno, vamos a decir que como son 3 actividades, a la introducción le voy a dar 4 días, a la justificación 3 días, a los objetivos 3 días. ¿Sí? Pero que cada una debe estar, o sea, yo debo haber cumplido una para seguir con la otra. Eso es lo que voy a exigir. ¿Listo? ¿Que es obligatorio eso? No. Yo puedo generarlas todas al tiempo y puedo ir trabajando todas al tiempo. Eso depende como ustedes lo deseen cuadrar. ¿Listo? Entonces, introducción. Va a comenzar el día primero, pero esta, la justificación, depende de la 3 y esta depende de la 4. Y observen, ¿sí ven? Cada una se va agregando acá. Voy a hacer lo mismo aquí abajo como para agilizar porque ya se nos va a acabar la clase. Marco teórico, son 30 días. 10, 20, 30. Voy a colocarle 20, 5, serían 25. 5, 5. Vamos a dejarlo así y miren lo que voy a hacer. Listo, el marco teórico va a comenzar el día, esta fecha va a comenzar aquí igual, va a comenzar el 15. ¿Cierto? Listo. La fase 2 va a comenzar, bueno, la marco teórico comienza el 15, al inicio o al mismo tiempo que inicia la fase 2. Entonces, dura 20 días. Mi marco conceptual lo voy a hacer después de que termine ese. Listo. Mi marco legal y mi marco tecnológico van a comenzar después del marco conceptual. Entonces yo digo, esta va a ser 8. Ay, no, creo que lo embarré. Dice acá. Listo. El marco conceptual comienza con la 7, el tecnológico. Aquí digamos que esta es la 8. Sí, la 8. Listo.
Y ya tenemos entonces cada una que es predecesora a la otra. En el cronograma son 30 días, voy a dejar que son 15 y 15, pero recordemos que este debe comenzar en esta fecha. Y esta es predecesora, la tarea 11. ¿Listo? Y en la última, esta debe comenzar este mismo tiempo acá. Y va a durar 10 días, va a durar lo mismo. ¿Listo? Ya quedaría ahí. ¿Qué pasa? Aquí se ve todo igualito, se ve todo plano. Yo voy a identar. ¿Qué es identar? Correrlo un poquito de la izquierda a la derecha para que se note cuáles son las tareas que pertenecen a cada una de las fases. Entonces, voy a señalar estas 3 tareas que pertenecen a la fase 1 y le doy clic derecho de su mouse, le digo identar. Observen que nos corre y la fase 1 ya queda con una negrilla y con un menos acá. Yo la puedo reducir o la puedo ampliar, ¿sí? O sea, estoy diciendo que eso hace parte de la fase 1. Lo mismo hago con la fase 2. Entonces, con todo lo que pertenece a la fase 2, identar, y ahí ya nos quedó. La fase 3, identar, y la fase 4, identar. ¿Listo? Ah, pero espérenme un segundito que aquí, este viene acá, identar. Yo me estoy tomando uno de más. Y acá en esta le decimos identar. Listo. Si yo llego y reduzco cada una de estas, ¿cierto? Miren que se va desapareciendo y va quedando solo las fases grandes. Ah, bueno. ¿Qué nos falta ahora? Vamos a identar todo el proyecto. Entonces yo lo que hago acá es seleccionar estas, le digo clic derecho, identar, y miren que ya mi proyecto queda en negrilla para poder trabajar. Entonces yo ya sé que en la fase 1, si quiero mirar, voy a tener lo que debo hacer de la fase 1, en la fase 2 lo que debo hacer de la fase 2, en la fase 3 lo que debo hacer de la fase 3 y en la fase 4 lo que debo hacer de la fase 4. Resulta que ustedes lo necesitan exportar a PDF para que entregárselo a sus docentes. Listo, vamos por acá, a archivo, PDF. Él nos va a generar el PDF, lo voy a guardar por aquí en el escritorio rápido y lo voy a dejar así, proyecto integrador número 2. Le doy guardar, vamos a mirar, aquí está nuestro cronograma. Al abrirlo, nos va a aparecer, mire, más organizado, más bonito visualmente, más estético, ¿cierto? Y aquí nos va a mostrar en la segunda hoja el diagrama de Gantt, cómo se comporta eso, ¿sí? Yo también puedo, yo les decía a ustedes, ya para terminar, no, hasta aquí va esta clase, hasta las 8:40, ¿cierto? Ajá. Listo. Nosotros tenemos otras vistas, acá en esta parte de tareas. Tenemos el diagrama de red que también podemos mirar cómo funciona, mire que se ve mucho más bonito. Entonces yo puedo presentar esto en una exposición y decir, mire, a través de un diagrama de red puedo demostrar cómo funciona mi proyecto o a través de una estructura detallada de trabajo. Y él me lo genera muy bonito, muy adecuado. Y ya va a ser más estilizado para nosotros como profesionales. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Entonces, nos queda pendiente comenzar a revisar los proyectos. Yo les estaré informando para comenzar a hacer la revisión y que de todas maneras ustedes ya van a ir trabajando. Van a ir trabajando en revisar lo que nos hace falta, en ir revisando redacción y demás. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud para terminar? Bueno, creo que ninguna. Entonces, Profe, yo muchas sí tengo una pregunta. Profe, dígame, Diego. Bueno, Juan Diego. la pregunta es que, bueno, estaba en el aula, ¿sí? En Ágora. Y bueno, en carpeta de proyecto, pues está como del año, como que del semestre pasado, profe, porque no es de este semestre. Sí, es que tengo un problemita porque no he podido actualizar el link. Entonces yo debo dejar actualizado esta semana. Apenas lo tenga, yo les envío un mensaje al grupo y les digo, mire, ya está actualizado, ahí comenzamos a trabajar, ¿vale? Vale, sí, señor. Listo. ¿Quién más iba a preguntar? Creo que Juan Diego. sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Usted va a dejar el software o el programa en la carpeta de Drive o en el Ágora, por decirlo así?
Sí, no hay problema, yo se los copio ahorita, no hay ningún lío. Para que lo tengan ahí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Con gusto. Listo, en el Drive, no hay problema, yo se los comparto ahí en el Drive para que todos lo tengan. Eso sí, el favorcito es que no lo vayan a borrar, lo descargan nomás para que todos los compañeros lo puedan utilizar. Listo, muchachos, muchas gracias por haber asistido, estamos pendientes. Feliz día. Que estén muy bien.